Vamos a realizar este primer webinario que tenemos programado para realizar una evaluación, creo que muy interesante, sobre acciones tecnológicas del Nasdaq. Ya habíamos visto cómo había cedido terreno, ya habíamos conocido los factores que habían influenciado esta bajada, habíamos visto cómo los tipos de interés o cierta incertidumbre o una ralentización o disminución de la actividad económica habían hecho que estas acciones que venían muy regadas de dinero, pues bueno, habían cedido bastante terreno. Por ello, bueno, pues vamos a analizar un poco el índice y luego vamos a ir viendo pequeñas acciones para ver si tienen o vemos alguna oportunidad que pudiéramos aprovechar en este índice y este sector tan específico que tantas alegrías pues, ha dado a muchísimos inversores en los últimos 2 o 3 años. Bien, nos situamos en un escenario, como veis, en un bajista, lateral bajista, y esto al final, bueno, pues nos ha dejado ver pues un 2022 un poco agrio que ha hecho que veamos, bueno, o que el mercado haya visto posiciones bajistas muy marcadas y lo decimos porque, bueno, pues esta ha sido una de las recesiones más anunciadas de la historia y sabiendo que el sector se regaba o se nutría de la barra libre de dinero, es cierto que estábamos previendo que por lo menos cediera algo de terreno. Y como ya veis, ¿vale? Desde octubre, noviembre, diciembre, estamos viendo cómo ha dejado de continuar el patrón o este canal el que estamos viendo. Veíamos que está muy marcado y en estos momentos nos movemos o hemos comprimido el precio y nos movemos en una zona muy específica que es una zona cercana a las resistencias que pueden revertir esta situación. Esta situación puede ser revertida, pero hay que tener cuidado. No vaya a ser que intentemos ponernos los primeros y que nos quedemos enganchados en los máximos que tenemos en estos momentos, que son los máximos que está marcando cerca del nivel de acción. En estos momentos ya vemos cómo los suelos están muy marcados y estamos viendo cómo el precio se acerca a un nivel de cotización cercanos a los 11.600 o 11.750, que sería el punto de inicio para cambiar el sesgo que estábamos viendo desde todo el 2022, que ya veíamos cómo habíamos tenido mucho terreno y en muchas ocasiones pues habíamos bajado o habíamos cedido o desinflado este movimiento que habíamos visto en las acciones del Nasdaq. En concreto, pues bueno, pues sí que es cierto que habíamos visto, bueno, vamos a cogerlo desde aquí. Sí que es cierto que hemos visto como un Tesla había cedido muchísimo, ¿vale? Y esto pues había dado pues mucho veo, había sembrado pues muchísimas dudas sobre un poco el devenir de la empresa, pero sí que es cierto que hemos visto como los datos fundamentales en cuanto a la entrega de coches, que es un poco como van este tipo de empresas que van cumpliendo los hitos que van previendo, pues parecía que no era tan mala la situación. Vamos a ver a lo largo de este año los resultados que van a publicar estas empresas del sector tecnológico, porque sí que es cierto que vamos a ver volatilidad. ¿Y por qué podemos entender que va a haber volatilidad? Bien, porque las teorías o las estimaciones vienen dadas un poco de la reducción que va a tener estas empresas de sus beneficios. Y esto al final, bueno, pues es una cifra que pasa por encima del doble dígito, creo que era de media un 20%, podemos oscilar entre un 16 y un 20, pero en ese rango de disminuciones. Y bueno, al final lo que puede suceder es que si estamos viendo cómo las demandas se aceleran y vemos cómo las actividades tampoco han reducido tanto tamaño, pues es muy probable que no veamos esas cantidades, sino que ya se habla de que podemos estar viendo con reducciones cercanas a, ni llegando al doble dígito, es decir, pues en un 8 o 9%. Esto es un poco la pérdida o el descenso de actividad que podemos tener en cuanto a los beneficios se refieren en estas empresas tecnológicas. Si nos ceñimos ahora mismo a Tesla,
hemos visto cómo todavía pues, ha marcado unos mínimos que no nos pueden dejar mucho lugar a pensar que ha acabado esta sangría, pero podemos ver cómo no es un mal punto de entrada. Hay inversores que siempre son muy seguros y lo que intentan es siempre ver o confirmar los movimientos, pero habría que ver que aún quedando caída, sí que hemos visto pues, muchísimo retroceso y muchísima caída respecto a estas acciones que pueden ser de crecimiento, ¿no? Y esto puede dejarnos, bueno, pues trades muy bonitos o trades que podían ser no tan insensatos, es decir, podemos aprovechar este movimiento que estábamos viendo de acercarnos a los $300, pues podríamos aprovechar que el mercado no cayera por debajo de los 100 y que el mercado pudiese tener un pequeño retroceso. Lo normal es que hagamos un ejercicio en el que veamos básicamente bueno, pues un cierre o un retroceso o vamos, un inicio o una creación de posiciones estructurales y siempre bueno, pues, con dificultad para prever el futuro, obviamente. Lo que solemos hacer es intentar ver cuáles son los retrocesos de Fibonacci, viendo cómo el movimiento parece ser que ha sido completo y ponernos en un escenario que pudiera ser, bueno, pues solo un cierre de cortos y muy poco movimiento de retroceso, pues un 23.6 que pudiéramos ver. Vamos a... Esto no, esto no era el que quería yo. Vamos a ver el libro. Vale. Tenemos viendo como un retroceso casi necesario, ¿vale? Estamos hablando que tenemos movimientos hasta 151, es decir, de 122 a 151, tendríamos un movimiento atractivo, tendríamos un buen retorno y podríamos ver cómo en estos momentos no estamos posicionados muy lejos de los mínimos, que eso muchas veces lo que sucede es que nos da cierta ventaja, aunque tiene sus riesgos, comporta sus riesgos como cualquier otra inversión. Pero sí que es cierto que nos deja relativamente cerca de estos mínimos previos muy relevantes, que es muy probable que sean defendidos, porque ahora también pues, bueno, pues, muchos inversores que lo que han hecho es, en función de la caída o a medida que iba cayendo el precio, pues iban cargando igual este nivel, el nivel de los $100, es muy probable que sea defendido. Un retroceso algo mayor, es decir, un 38.2, sigue siendo un retroceso, esto no cambia la tendencia. Está moviendo también, bueno, pues $60 respecto a 122. No hay que ser muy genio para saber que esos son un 50% del trade, que es una pasada. Ya con eso podríamos cerrar el año porque sería uno de los trades más rentables que habíamos hecho. Y en el caso de que deshaga el 50% del movimiento, del último movimiento, es decir, el empezado en septiembre-octubre, no hablo del total, si deshace esa parte, bueno, pues estaríamos viendo cómo tenemos un trade de unos $80. Estaríamos viendo un movimiento bastante atractivo y con bastante potencial. Sí que es cierto que también hay que pensar que estos movimientos no son de corto plazo. Estamos en un gráfico, como veis, diario y esto hace que al final, bueno, pues el ámbito del rango temporal sea más amplio y podemos estar viendo cómo el mercado podría realizar este movimiento durante unos cuantos meses, es decir, un par de trimestres. Esto sería un movimiento normal. También decir que eh, es muy normal sería, o yo lo espero por lo menos, en mi humilde opinión, que todavía queda algo de volatilidad o incertidumbre y esto puede hacer que el mercado no se anime todavía. Sí que es cierto que el mercado sí que se está animando ahora mismo en renta fija, es decir, no se exponen a la volatilidad de la renta variable y con cierta certidumbre, por lo menos en empresas solventes, que los pagos se van a producir. Con lo cual es algo que también hemos visto en el mercado que dejó el año pasado pues, una situación muy incierta, pues la mayor caída de bonos en 50 años. Y esto ha sido también porque también se preveía o se había anunciado este ciclo recesivo y lo cual quiere decir que estaban dejando soltar o estaban soltando estos bonos previendo que podían optar a mayores rendimientos algo más avanzado en el tiempo. Bueno, lo que ha hecho es ese mismo efecto
y estamos viendo cómo ahora tenemos oportunidades pues con unos retornos, unas tires de entre el 4 y el 6% en grados de inversión, con unos vencimientos y unas duraciones relativamente bajas, con nombres muy conocidos, pueden ser REITs, pueden ser banca, pueden ser sector asegurador, y esto ha hecho que, bueno, pues muchos hayan decantado en este periodo en el que tampoco hay demasiada certidumbre y un escenario de tipos muy claro. Es muy probable que, bueno, pues esas opciones hayan sido algo más atractivas. Lo que no quiere decir que tengamos oportunidades muy potentes en renta variable, que si, por poner un ejemplo, tuviésemos 100 euros para, o 100, en este caso 1000 euros para invertir en Tesla, pues pudiéramos empezar a crear la posición. ¿Por qué podemos empezar a crear la posición? Porque si creamos este inicio o este ancla que se suele llamar de posición, es decir, podemos poner un punto de media. Si que hay más, pues iremos construyendo la posición por debajo, siempre confiando en un valor que puede ser un valor de gran capitalización y esperando a que el mercado me vaya promediando este precio. En el caso de que sea al alza, es decir, oye, fantástico, el valor gira, vemos como, oye, hemos visto mínimos cerca de los 100, estamos en 122, llevamos 122, 130, 135, 140 y vamos alcanzando estos pequeños hitos que estamos marcando aquí con los procesos de Fibonacci y esto los permitiría construir una posición yendo a posiciones mayores, pero siempre sobre seguro, es decir, nuestro precio medio estaría por encima de los mínimos en caso de un movimiento alcista, pero sí que es cierto que estaremos bastante seguros con lo que hacemos y también estaremos seguros con bueno, pues el objetivo o el grado de retorno que podemos tener en este tipo de evaluación. Bien, vamos a otro tipo de acción. No vamos a eh, quedarnos aquí más. Vamos a ver un Netflix de turno. Otras acciones muy castigadas, pero que en estos momentos estamos viendo cómo ha despejado. Hemos visto cómo sí que es cierto que habíamos visto una caída fortísima, veníamos muy bien o muy estables hasta el último trimestre del 2021. Comienzo del 22, momento en el que cae, cede terreno por diferentes escenarios, es decir, conocíamos más plataformas, rebajas de demandas, habíamos visto cómo había modificado el modelo de negocio, básicamente, habían mirado o habían observado también lo de las múltiples pantallas, que esto bueno, era uno de los motivos por el que todo el mundo se hacía de Netflix. Parece ser que habían retrocedido y había aguantado, es decir, en el 22, en el segundo trimestre, si no recuerdo mal, segundo o tercer trimestre, comienza este suelo redondeado y comienza esto que llamamos una taza de té, ¿no? Veíamos como, bueno, esto, mira, vamos a ponerlo aquí, si me deja. Me parece que está muy comprimido el gráfico y que no puedo ponerlo, pero vamos a dibujarlo. Pues esto sería el cuerpo de la taza y esto sería la asa de la taza, que es una figura muy bonita y de difícil visualización. Esto quiere decir que el mercado empieza a girar, hace una especie de suelo redondeado y estamos viendo como por ahora, aunque el movimiento es bastante agresivo, estamos viendo como parecía que no daba pie a retrocesos y esto nos da bastante tranquilidad porque vemos que hay mucho ánimo comprador. Estamos viendo como en estos momentos es muy probable que estemos atacando a líneas de tendencia que no había atacado hacía tiempo, ¿vale? Y esto, bueno, al final hemos de recordar que estamos viendo cómo ataca a estos suelos previos y esto, bueno, es bastante potente en el sentido de que pasar por encima de los mismos nos da bastante pie a que sea un movimiento muy alcista. Y como ya hemos visto, muy pocos retrocesos, como vemos en estos momentos. Y luego tendríamos que ver cuál es la situación que deja el valor entre los 350 y los 380, porque han sido
unas áreas de consolidación, unas áreas de control, y estas mismas lo que hacen es, bueno, pues, topar al precio o capar al precio para que no pueda pagar fácilmente por encima de dicho nivel. Pero en cualquiera de los casos tiene una estructura en corto plazo bastante alcista, con unos movimientos muy atractivos en fallos de hombro, cabeza, hombro, consolidación, compresión del precio y salida por encima de máximos, viendo cómo ataca a estos niveles con muchísima fuerza y con no poco volumen. Con lo cual, un valor muy alcista que se espera bastante de él y veremos a ver si realiza algún retroceso para que nos plantee o para que nos presente un movimiento en retroceso para hacer compras limitadas y que veamos cómo nos va dejando, bueno, un cierto apetito por el valor. Veremos Nvidia por ir cubriendo Nvidia. Bien, esto es un claro ejemplo en el que veíamos que, bueno, pues parecía que el valor no iba a tener fin, no iba a tener un techo. Y al final, bueno, pues debido a la ralentización de la economía, a, bueno, pues un poco de descenso, un poco del frenesí, ¿no? Viendo cómo llegaba el cripto invierno, viendo cómo Nvidia era la reina del baile en cuestión de los procesadores para poder minar, es decir, creación de criptomonedas. Al final hemos visto que, como es de esperar, casi todos los valores, por muy buenos que sean, siempre tienen periodos que no son lo más agradables. Es muy probable que volvamos a ver brillar a este valor, es decir, tenemos una oportunidad delante nuestro muy atractiva y más aún viendo cómo, creo que era así era este fin de semana, cómo volvíamos a salir de la zona de mínimos en el Bitcoin y veíamos cómo pues parecía que, o da ciertas pistas que podemos estar viendo el final del cripto invierno que había congelado muchísimas de las inversiones, muchísimo del apetito, muchísimo de atractivo y en el caso del hardware, eh, un descenso probablemente de pues, todas estas herramientas dedicadas o relacionadas con el mundo cripto, criptomoneda, minado, etcétera. Estos son unos valores con más atractivo. Yo esta mañana lo miraba y veía cómo esto parece un hombro, cabeza, hombro invertido. Y esto nos puede dejar, bueno, pues ciertas pistas o ciertos movimientos. Vamos a ver si coincide, se lo pongo aquí para que coincida con el fin del último hombro. Este sería un escenario, pues, digamos, de lo más alentador, ¿vale? Pero sí que es cierto que, bueno, viendo la estructura que veíamos en el hombro previo, es decir, en la pata contraria, que veíamos aquí una formación del hombro bastante compleja, pues es muy probable que veamos también este movimiento antes de intentar atacar estos niveles. Sí que es cierto que, fijaros cómo en estos gráficos diarios, voy a poner una línea vertical y voy a marcar el final del año, ¿vale? Vamos a ver aquí y vamos a... Bien, comenzamos el año y esto sería todo el rango temporal que tenemos en Nvidia para realizar este potencial hombro, cabeza, hombro invertido, señal alcista para este valor referente en, bueno, pues las tarjetas gráficas para la minería y para el gaming. Si bien es cierto que yo lo veo bastante simétrico, es muy probable que esta figura, si llega a realizarse, pues estamos viendo cómo tardará no menos de 6 o 9 meses. Lo cual es un buen momento porque estamos en un punto relativamente bajo, relativamente cercano a los puntos de mínimos relevantes. No estamos en la cabeza, obviamente, pero no estamos muy lejos del pico del hombro. Lo cual tenemos ahí un movimiento muy atractivo. Como siempre, oye, si nos sale mal o no va el precio por donde debería ir, siempre salir o saltar
saltar sí, sí, o sacar el paracaídas por debajo de estos niveles en 126, $125 por acción, porque es muy probable que partiendo por debajo invalidaría este hombro, cabeza, hombro invertido. Vamos a ir con Google, ¿vale? Alphabet. ¿Qué vemos de atractivo en el mayor buscador? Bien, pues vemos una cosa bastante importante, ¿no? Va a haber un cambio que va a ser un pequeño hito. Yo no sé realmente porque no soy de IT, ¿vale? Pero sí que hay un cambio, ¿vale? En el sistema de cookies, ¿no? Las famosas cookies que te siguen antes, después y hasta que te vayas a dormir. Bien, pues a partir de ahora, o a partir de este año, tiene que haber sido antes, pero no, pero va a ser en este año, no sabemos cuándo, pero este año sucederá. Va a cambiar el sistema de cookies, claro, ¿y eso qué va a hacer? ¿No? Os preguntaréis por qué es importante. Pues mirad, pues es importante porque el sistema o el negocio principal que tiene Google, que es de publicidad en Internet, pues al final va a cambiar. Y va a cambiar porque se va a hacer, queremos, una publicidad mucho más inteligente, mucho más direccional, es decir, van a ir a por ti porque sabe que tienes X gustos, X servicios o X bienes, te van a tratar como una mercancía y esto pues ya no va a ir relacionado con con las cookies, sino que pues con el motor va a cambiar. Entonces, claro, esto nos deja pues una sensación de cuál será o quiénes serán los nuevos reyes que dominen este, este negocio. Yo creo que al final es muy probable que las operadoras, que también tienen mucho data, pues al final lo que hagan sea, bueno, pues una especie de mezcla entre, bueno, lo que sabe el buscador, lo que sabe, bueno, el que ofrece el servicio de la operadora. Y esto, bueno, pues va a hacer que cambien las reglas del juego. Y esto, bueno, pues, para bien o para mal, siempre suele dar volatilidad, suele dar oportunidades y veremos si salen beneficiados los de siempre o vemos algún tipo de irrupción en dicho movimiento o dicho cambio del sistema de seguimiento de usuarios. Como venimos diciendo, bueno, Alphabet o Google estamos viendo como movimiento muy alcista, un retroceso del 50%, pero claro, sigue siendo líder en su sector, ha sido más un poco por el castigo que hemos visto al Nasdaq, pero sigue siendo líder en su sector y sus cifras muy difícilmente pues, van a caer, ¿no? Con lo cual es muy probable que estos dos mínimos ligeramente crecientes, pero ligeramente, bueno, pues sean los techos que estamos viendo para este año. Y aquí nos veríamos un poco siempre con la situación en la que veíamos segmentos o líneas de resistencia que podrían servirnos de referencia para pues, bueno, tener algo de visibilidad en el movimiento. Como ya hemos visto, pues aquí hay una pequeña señal. En principio, vemos como todavía estamos muy cerca, o sea, estamos lejos de los máximos previos relevantes, pero lejos del sistema de resistencia, con lo cual habría que tener cuidado porque nos podemos quedar, bueno, pues en una zona entre los 87, 90 y 92 eh, dólares. Y esto al final, bueno, pues habría que ver cuál es nuestra disposición a la hora de crear una estructura o una posición en el tiempo. La pregunta del millón, ¿cuál podría ser el movimiento que podría dejarnos este valor? Pues la verdad es que podría tener un movimiento bastante fuerte al alza. Estaremos hablando que no ha corregido casi. Vamos a realizar la medición y fijaros cómo tenemos, pues, primer movimiento cercano a los $100. Esto implicaría más o menos, pues, casi un 10. El 38.2 le metería otro 10.
y un 50%, bueno, estaremos ya con un movimiento bastante atractivo que podría ser, bueno, pues un movimiento bastante óptimo para cerrar esta posición y esperar a mayores noticias o a conocer otro movimiento estructural que pueda darnos algo de pie. Bien, vamos a continuar. Bien, todas las, creo yo, en principio, industrias que podemos ver beneficiadas, básicamente por la situación que hemos vivido el año pasado con Taiwan Semiconductors, como ya puedes imaginar, es de los semiconductores, tanto a nivel europeo como a nivel norteamericano. Entonces, claro, yo estaría viendo que casi todo el sector de microchips, de semiconductores, bueno, pues al final pues se van a ver beneficiados porque las compañías ya no van a importar, sino directamente pues van a comprar el producto local y esto implica que, bueno, pues las empresas de semiconductores, chips americanas y europeas, pues yo creo que van a ver cómo van a haber incrementado su volumen. Y esto no solo en los chips, que al final ha sido un poco lo más visible, un poco el cuello de botella que hemos visto que ha salpicado a la automoción o a otros sectores que han bueno, hecho que viésemos cuellos de botella bastante serios. Y es creo que es un efecto que vamos a ver, ¿no? Es la desglobalización y es este efecto, bueno, pues contrario a lo que veníamos viendo que no se va a revertir, es decir, no creo que desaparezca, ¿no? Porque al final, bueno, pues los costes o, bueno, pues los beneficios que puede tener realizar o deslocalizar ciertas actividades, materiales o materias primas o servicios, al final siempre ha sido, o en muchos casos será muy rentable, con lo cual es muy probable que continúe, pero sin embargo, pues vamos a ver un poco el cambio de este sistema que estamos viendo. Bien, otra de las empresas que me gustaría ver, que es otra que ha sido muy castigada, pero vamos, ya porque ha sido muy evidente, es el BNB. Yo soy bastante creyente en un tipo de actividad que además luego se está regulando, es decir, creo que no está siendo tan caótica como la que hemos visto en la coexistencia entre Ubers y taxis o licencias medio públicas y privadas en el sector transporte. Pero sí que es cierto que necesitamos ver una plena apertura de la economía, pues un poco de eh, efecto normalizador de los sistemas de viajes o de las frecuencias de viajes que veíamos en los panoramas internacionales. Esto quiere decir que, aunque la situación es la que estáis viendo, ¿vale? No muy buena, porque incluso veíamos aquí mínimos decrecientes. Sí que es cierto que toda esta caída, es decir, todo este movimiento, bueno, había relajado y creo que se ha normalizado. Esto quiere decir que hemos podido ver, en principio, un pequeño suelo, que aunque no está muy marcado y técnicamente pues, no lo podría indicar ninguno de los patrones clásicos, sí que es cierto que veíamos cómo está mejorando bueno, la situación estructural. Deshacemos la última parte, esto es una especie de suelo redondeado. Deshacemos gran parte del último tramo de caídas. Parece ser que no se está asustando con los últimos máximos, es decir, tenemos aquí unos máximos que defender y coincidentes o en coincidencia con mínimos previos que también habrá mucha confluencia de órdenes. Bien, pues en estos momentos es muy probable que veamos movimientos que nos puedan dejar por lo menos una oportunidad para tomar partido. Es decir, en estos momentos llegamos muy tarde al movimiento de ruptura de la resistencia, no pasa nada. Es muy probable que veamos retrocesos y es muy probable que nos deje pie a una entrada mucho más
clara, o por lo menos en términos de ratio riesgo-rentabilidad, y esto por lo menos podemos hacer o puede hacer que nos sentemos a mirar el mercado, a observar cuál puede ser el movimiento más adecuado para que podamos ver una consolidación en este precio, en los $100. Como siempre estamos por debajo del nivel de control, el nivel intermedio, pues todavía no hay mucha prisa. Y este nivel objetivo completo coincidiría con los máximos previos relevantes, que sí que nos estaría dando una pista de que el movimiento bajista se ha acabado, ¿vale? Porque además en los movimientos previos no había realizado, bueno, pues estas anulaciones de máximos previos, y además un poco también viendo cómo podemos estimar de aquí a 2 trimestres, no mucho más, que nos deberían plantear un escenario o el siguiente escenario de tipos que por lo menos tenga cierta certidumbre. Es decir, que el acceso al capital no sea muy complejo, que el consumo siga por el lado que debería de ir, inflaciones contenidas por encima, bastante por encima del 2%, pero dejando el mercado que respire, que es algo que hay que hacer porque si no, al final unas intervenciones un poco artificiales lo que van a hacer es que pues, el mercado pues, rebote para ambos lados, intentando buscar su hueco en un escenario artificial. Bien, creo que hemos dado un pequeño repaso tanto a la situación actual, 2023, situación del Nasdaq, bien, tecnológicas, todavía vemos un escenario un poco incierto, pero sí que hemos visto oportunidades, que eran las que me gustaría o me ha gustado comentar con vosotros. Luego también, bueno, ver que podéis seguirnos en los canales de Telegram o en redes sociales, en Telegram específicamente porque somos muy activos, y que también, como en Ethical Street, daros las gracias por habernos bueno, permitido estar aquí y daros, bueno, estas pinceladas, humildes pinceladas, respecto a nuestra visión y a nuestra apreciación del mercado para 2023 en el Nasdaq 100 y con las acciones tecnológicas. Si queréis alguna pregunta, yo encantado de responderla, y si no, daríamos por finalizado el webinar. Bien, vemos que ha quedado todo clarísimo. Pues gracias, encantado. Muchas gracias por también haberme permitido. Y luego quería también dar las gracias a FX Street por siempre ser tan amables, sin tan pacientes y permitirme temas interesantes. Y bueno, y a estas horas que es la apertura de Estados Unidos, ver cómo podemos informar y formar para que podáis tener información sobre el mercado. Muchísimas gracias. Como siempre, dejar vuestros comentarios para que os pueda responder y FXC también os pueda dar respuesta a vuestras peticiones. Y nos vemos en el próximo webinario. Muchísimas gracias a todos. Un placer.